El Gobierno Nacional presenta el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior COLAB. Un espacio virtual que nos permite conectar y trabajar de manera colaborativa con las instituciones de educación superior en temas decisivos para el futuro del sector en el país, cuyo propósito es fomentar el mejoramiento de la calidad y la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Esta iniciativa del Ministerio de Educación es producto de un trabajo en equipo que se ha tejido en conjunto con las instituciones de educación superior desde el año 2019 y que gira alrededor de dos ejes temáticos centrales: la innovación educativa, entendida como un proceso que se configura a partir de la creación y apropiación de ideas, conocimientos, metodologías y productos para mejorar las dinámicas institucionales, flexibilizar la oferta y los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, y la transformación digital, que corresponde a una serie de cambios profundos y coordinados de cultura, talento humano y tecnología, que permite nuevos modelos educativos y operacionales, redefiniendo la propuesta de valor de las IES. En COLAB podremos encontrar los siguientes servicios: Inspiratorio, encuentros con expertos nacionales e internacionales para activar la innovación y generar conversaciones en temas decisivos para el sector. Banco de recursos, herramientas pedagógicas y materiales de referencia compartidos por diversas instituciones de educación superior en múltiples formatos. Buenas prácticas, recopilación de experiencias e iniciativas relacionadas con los ejes temáticos del laboratorio. Innovatorio, rutas de acompañamiento técnico a las IES para impulsar y acelerar las transformaciones de la educación superior. Con el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAB, el Gobierno Nacional brinda diferentes herramientas a las IES para promover la cultura digital, el desarrollo de la innovación en los procesos de enseñanza de los docentes y, por supuesto, la mejora de la experiencia de los estudiantes en su paso por la educación superior. Continuamos desarrollando estrategias que proporcionen reflexiones en torno a la transformación mediante procesos que contribuyan al cierre de brechas en el sector, con alternativas que reconozcan la diversidad de la oferta de la educación superior. Bien, muy buenas tardes a todos, a las personas que nos acompañan. Ya tenemos personas conectadas de todos los rincones de Colombia. Tenemos personas de Bogotá, de La Guajira, de Manizales, Cartagena, del Cauca, Cali, del Quindío. Y bueno, se nos seguirán sumando otros invitados. Así que bienvenidos todos. En nombre del Ministerio de Educación Nacional y de la Universidad AFIT le queremos dar la bienvenida a este webinar que hace parte de nuestra semana COLAB. Este es uno de los eventos de Inspiratorio del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAB. Bueno, mi nombre es Diego Leal, soy director del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje de la Universidad de AFIT y estamos en un ejercicio de realización de webinars en donde estamos abordando con invitados muy especiales conversaciones relacionadas con temas estratégicos para este momento y para los momentos por venir para todo el sector de la educación superior. Entonces, contarles que este webinar hace parte de una serie que se encuentra disponible en la página web de COLAB, en colab.colombiaaprende.edu.co. Allá podrán encontrar toda la oferta de webinars, toda esta información para que puedan volver sobre ella, que a veces son temas bastante nutridos, de mucho detalle. Entonces, allá tienen la posibilidad de regresar sobre ello. Hoy tenemos como invitado a Armando Guillo Español. Hoy vamos a hablar acerca de el marco ético de inteligencia artificial en Colombia. Y para ello nos acompaña Armando Guillo,
que es abogado. Armando es consultor de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, y desde allí viene desarrollando un trabajo que ya lleva bastantes meses, de construcción de un marco ético para la inteligencia artificial en Colombia. Eso se está haciendo pues como parte de todo el trabajo que desarrolla la Consejería de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Armando, pues, es egresado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en leyes de la Escuela de Leyes de Harvard y una maestría en política pública en la Universidad de Oxford, y pues es afiliado del Centro Berkman Klein para For Internet and Society de la Universidad de Harvard. Entonces, bueno, es un gusto darle la bienvenida a Armando. Armando, buenas tardes. Hola Diego, buenas tardes a todos, un gusto pues estar con ustedes y muchas gracias por la invitación a Colab y al Ministerio de Educación. Bienvenido. Armando nos va a contar un poco, como les mencionaba, acerca de este documento, que es un documento bastante reciente, pero pues es un documento no solo interesante, sino que tiene un montón de elementos que son muy importantes para nuestras instituciones de educación superior. No solamente porque como instituciones seremos usuarios progresivamente de soluciones de inteligencia artificial, sino porque seguramente también estaremos bien sea acompañando a nuevas empresas o participando de manera directa en la creación de soluciones de inteligencia artificial, y adicionalmente desde las instituciones de educación superior se generaron muchos de esos procesos formativos de las nuevas generaciones que van a estar desarrollando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces hay una triple perspectiva allí que le da una relevancia gigantesca a este tema. Colombia es, pues, tal vez el primer país de la región que se ha adelantado a avanzar en la construcción de un documento de este tipo, de contar con un marco ético para este tema, y pues yo creo que se une de manera muy temprana a una conversación más global que viene teniendo UNESCO, por ejemplo, con su proyecto de recomendación sobre la ética y la inteligencia artificial, que también empezó, pues está en proceso y tendrá documentos solamente hasta 2021, que se suma también más desde el punto de vista educativo al consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial en la educación, y a iniciativas como las de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, que pues viene adelantando una labor de un instituto de asuntos éticos en inteligencia artificial aplicada a educación. Entonces, pues aquí lo que vamos a tener es un panorama general, ¿cierto Armando? El documento tiene un espíritu muy rico de dar como unas orientaciones generales y plantear una discusión de cuáles son esos límites sociales deseables en el uso de la inteligencia artificial y cuáles son las bases y principios que deberíamos tener en cuenta para guiar el uso de esa inteligencia artificial en el país, en todos los distintos sectores. Entonces, pues les anticipo que va a ser una conversación, una presentación muy interesantes, que seguramente nos va a dejar con un montón de preguntas y con inquietudes interesantes abiertas. Entonces, Armando, bienvenido nuevamente a Colab y adelante. Pues muchas gracias, Diego, y pues exactamente es eso. Yo creo que este es un tema pues que están haciendo, es un tema que sin lugar a dudas nos plantea a todos muchas inquietudes, pero que es esencial que tengamos este tipo de discusiones, es esencial que tengamos esta discusión como país, dado que son los límites de la tecnología, de la innovación, de lo que queremos lograr dentro de este proceso que se ha llamado la cuarta revolución industrial, de qué consideramos que es aceptable o no y qué queremos proteger, ante todo frente a la cantidad de cambios pues, que se nos pueden venir, y pues la disrupción, que claramente es mayúscula pues, con una tecnología de estas características. Entonces, pues, siguiendo como lo comentaba Diego, yo quisiera darles aquí acceso, pues presentar la presentación que tengo para este fin. Y un poco, pues como lo comentaba Diego, digamos que este es un trabajo que yo he venido desarrollando como consultor de la Corporación Andina de Fomento,
que ha estado apoyando a la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital dentro de la Presidencia de la República y al consejero Víctor Muñoz en lo que es este propósito de lograr la implementación del Plan de Inteligencia Artificial de Colombia. Y esto es muy importante porque este marco ético no surge, digamos, de una iniciativa esporádica. Esto viene conectado con lo que es un Plan Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Qué sucede? Alrededor del mundo hemos visto ya varios países que han logrado o han edificado y diseñado y publicado planes o estrategias de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque consideran que es esencial prepararse para los cambios que trae la inteligencia artificial, tener una serie de elementos base y una infraestructura y unos recursos básicos para poder enfrentar los cambios que vienen. Siendo uno de los primeros Canadá se lanzó en el año 2017 ya a preparar su estrategia que lanzó en el año 2018 y lo que dijo es cómo preparo a mi sociedad para los cambios tan gigantescos que puede generar la inteligencia artificial. Y esto no fue la excepción en Colombia. En el año 2019 se trabajó con distintas entidades, incluidas el Ministerio de Educación, un COMPES de transformación digital y de inteligencia artificial, que terminó entonces siendo nuestro plan de inteligencia artificial con 15 lineamientos muy claros. Y uno de ellos era el desarrollo de un marco ético de inteligencia artificial como un objetivo y un elemento priorizado y que tenía que priorizarse dentro de la agenda de transformación digital e inteligencia artificial. ¿Y por qué? Pues como vamos a ver ahorita un poco en la presentación, lo que vemos es que las implicaciones éticas que tenía el uso de la tecnología, de las personas que están desarrollando, científicos, expertos, técnicos y demás, que están desarrollando este tipo de tecnologías, pues era esencial que tuvieran un derrotero ético y un marco ético que les permitieran entender qué se busca y qué es deseable de su trabajo, de la forma como diseñan la tecnología, cómo interactúan con ella, lo que se desarrolla y a su vez lo que se implementa, lo cual también supone una responsabilidad y como lo comentaba Diego, por esto es algo transversal, porque no es nada más de aquellos científicos que desarrollan el sistema, es también de quienes lo implementan, de las entidades en el sector público o privado que deciden utilizar estos sistemas para la toma de decisiones o para, digámoslo así, distribuir recursos o generar eficiencias. Todas esas decisiones claramente tienen marcado unos grandes elementos éticos y unas consideraciones éticas pues, que quisimos tener y quisimos poner a discusión también en Colombia. Y como lo comentaba Diego, pues hoy tenemos, digámoslo así, el orgullo de decir que Colombia propone el primer marco ético de Latinoamérica y uno de los primeros marcos éticos de nivel nacional a nivel mundial, es decir, uno de los primeros países en el mundo y ya tener su propio marco ético en lo que está haciendo también una conversación a nivel mundial. Entonces, digamos que con ese contexto, con la existencia de una estrategia que genera 15 lineamientos específicos en el cual también tuve la suerte de participar y liderar junto con el consejero Muñoz el diseño de estrategia de inteligencia artificial. El marco ético era un elemento que no se podía quedar y la ética era un elemento que no se podía quedar pues de lado. Y ahí digamos que también ha servido el apoyo de entidades internacionales y entidades multilaterales como la Corporación Andina de Fomento para este fin. Entonces, como les comentaba, pues el marco ético de inteligencia artificial está dentro de ese plan de inteligencia artificial porque además lo que se piensa es que no va a poder ser sostenible una cuarta revolución industrial, va a tener efectos tal vez adversos, va a aumentar desigualdades, va a generar ciertas problemáticas el uso de la inteligencia artificial si no existe este tipo de instrumentos ya a disposición y si los mismos no se priorizan. ¿Y cómo lo hemos visto? Ya la evidencia internacional en aquellos países donde se ha podido dar un mayor despliegue de la tecnología, ya sea por infraestructura, por inversión, por recursos, porque tienen a su disposición, digamos, un mayor número de entidades desarrollando ya la tecnología en ellos, hemos visto cómo han empezado a usar la inteligencia artificial en distintos sectores y, por ejemplo, este estudio de la Universidad de Harvard, publicado en septiembre de 2018, que hizo un análisis de la implementación de la inteligencia artificial en el sistema criminal de algunos estados, en el acceso a créditos y al sistema financiero, en sistemas de salud, de educación también,
en todo el tema para usar el uso de algoritmos, por ejemplo, y de algoritmos de inteligencia artificial para manejar y para controlar y moderar el contenido de ciertas páginas web y redes sociales, o incluso en las oficinas de recursos humanos, pues se vio y se hizo una comparativa de cómo podían afectar los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo que se pudo ver es que había tanto impactos positivos como impactos negativos. Impactos neutros en los cuales todavía teníamos que terminar de definir cuál podría ser, si sería al final un impacto positivo o negativo, o totalmente, pues digámoslo así, como dice la palabra, neutro, y no generaba mayor riesgo o beneficio el uso de la inteligencia artificial. Y lo que podemos ver, lo que demostraba en este estudio de la Universidad de Harvard, es que en rojo se colocaba todos aquellos derechos humanos que se veían impactados o se podían ver impactados de forma negativa. Es decir, la evidencia ya nos muestra que unos sistemas de inteligencia artificial implementados sin un cuidado suficiente, sin unas consideraciones éticas, sin unas guías de unos principios que permitan exactamente saber qué puedo y qué no puedo hacer, puede llevar a efectos muy negativos. Y esto de pronto lo hemos visto ya en algunos sistemas, de pronto ustedes han podido conocer y se ha publicado ya de forma extensa. Entonces, por ejemplo, en los sistemas criminales, que hay algunos sistemas para determinar si una persona no solo si es libre o inocente, culpable o inocente, sino básicamente si se le, por ejemplo, si se le podía dar alguna pena restaurativa menor a la prisión. Y el análisis de ese tipo de medidas lo que mostraba es que a personas de ciertas poblaciones, por su raza específicamente, por ejemplo, se les estaba llevando más a resultados que llevaban a que siguieran en prisión que a dejarlos en libertad. Y lo que se veía exactamente era ese prejuicio que existía ya en el sistema, y a pesar de los datos y a pesar de todo, ya el sistema guiaba de esa forma, por ejemplo, un juez. Lo mismo podía suceder también con el análisis de riesgo crediticio, donde también se le daba a veces a la gente pocas explicaciones de por qué no accedía a un crédito, o donde la información con la que se había utilizado para definir si accedía o no a un crédito, pues era errada. Y de esa forma, pues la persona quedaba completamente a la deriva, se le decía que era una decisión completamente técnica, tecnológica, y no podía llegar a entender el por qué o no podía acceder a un crédito de vivienda, de educación o de cualquier otro estilo que posiblemente pudiera cambiar su vida. Entonces, en este tipo de elementos es que empieza a notarse entonces que la inteligencia artificial como una innovación científica y tecnológica no puede andar por sí misma sola, sin ningún tipo, digámoslo, de acuerdo de sociedad en qué queremos de ella. Y lo que hemos visto y lo que ha visto el mundo, y el centro, por ejemplo, en el que yo estoy afiliado en la Universidad de Harvard, que es el Berkman Klein Center, hizo un mapeo muy interesante, y lo que pudo demostrar es que la inteligencia artificial se está entonces volviendo un tema en el que estamos teniendo una serie de principios propuestos desde distintos sectores, tanto gobiernos, entidades multilaterales, entidades académicas, entidades de la sociedad civil y demás alrededor del mundo están empezando a generar propuestas de principios, y varios de estos principios ya se empiezan a notar algunos que son constantes en varias de estas propuestas, pero consideran que la forma de abordar este tema son unos principios éticos base, que sean transversales, que apliquen a toda la sociedad y que sirvan, y esto es muy importante, como una base para que después de a cada entidad, cada sector, a partir de ellos vaya construyendo mayores especificidades, mayores detalles en la forma como se implementan, e incluso principios que se deriven de estos que son la base, digamos, de lo que se viene proponiendo. ¿Y cuáles son esos principios? La responsabilidad, o lo que llaman a nivel internacional la accountability, saber quién es responsable o no por el efecto de un sistema de inteligencia artificial, la privacidad, la transparencia en el uso de la inteligencia artificial y muchos otros que se vienen generando. Y digamos que uno de los mayores hitos ya en el tema de principios es la propuesta de la OSD en el año 2019 de principios de inteligencia artificial y de lo que ellos llaman una trustworthy o una IA generadora de confianza en la sociedad, en la que establecen una serie de principios internacionales para que los países empiecen a adoptar y se empiecen a adoptar a nivel internacional y a nivel nacional. Como lo comentaba
también al principio, ahora estamos teniendo una propuesta de UNESCO que también quiere generar una recomendación que sea adoptada por distintos países en todo el mundo, y así seguimos adelante, digamos, con esta propuesta. Entonces, ¿qué sucede en Colombia? En Colombia lo que sucede es que claramente queremos adoptar principios de índole internacional, pero tenemos que ser muy, digámoslo, conscientes del tema de el significado y de la forma como vamos a entender cada uno de estos principios, incluso los que queden plasmados en documentos internacionales. Si estamos hablando de transparencia, ¿sí?, y documentos de distintas entidades internacionales nos hablan de transparencia, ¿qué vamos a entender por transparencia? Y en eso es en lo que tenemos que, digamos, ser cuidadosos, dar nuestra discusión como sociedad y dar nuestra discusión como país. Y es este documento que se ha generado, que sirve como un primer insumo para que tengamos un campo, digámoslo así, sobre el cual discutir, unos puntos sobre los cuales centrar gran parte de nuestra discusión. ¿Por qué? Porque transparencia puede significar un acceso total y completo a la información, o transparencia puede ser tratar de brindar la mayor información posible, o transparencia puede llegar a ser para unos lo mismo que explicabilidad o explicación, para otros una cosa completamente distinta, y es ahí donde las sociedades claramente tienen que empezar a generar los países, y el nivel nacional, digámoslo, es muy importante, porque lo que también hemos visto es que muchos de los instrumentos internacionales proponen unos principios, pero a veces dejan el significado objeto de interpretación de cada nación, de cada organización o de cada entidad, y ahí es donde vienen, digamos, muchos de los puntos a discutir. Entonces, ¿qué propone este marco, digamos, sobre el cual estamos hoy teniendo una discusión como pioneros en Latinoamérica? Primero, un tema de transparencia, y es que haya una apertura para brindar información completa sobre el diseño, funcionamiento e impacto que tienen los sistemas de inteligencia artificial, pero que balancee también la posibilidad de mantener la confidencialidad de aquellos elementos que deben seguir siendo protegidos bajo el régimen, por ejemplo, de la propiedad intelectual y de los derechos que tienen, digamos, los desarrolladores y diseñadores de estos sistemas, que claramente debe seguir siendo protegido, porque se quiere proteger también la innovación. En Colombia, ya el mismo COMPES, ya muchos documentos de política pública, Plan Nacional de Desarrollo y otros han establecido la importancia de generar un sistema innovador, y por ende tiene que ser una transparencia de vista, en el sentido de que se protege la innovación, se protege el desarrollo científico, se protege todo este trabajo, pero también hay una apertura de la información y de aquella información que no va a violentar la confidencialidad y que no va a violentar esos derechos, digamos, que deben surgir alrededor de la protección de la inteligencia artificial. Segundo punto, explicación. Y entonces aquí la propuesta es ir un poco más allá de la transparencia, es generar información que sea comprensible, es generar mayor inclusión en las conversaciones de inteligencia artificial, que cualquier persona sepa que si el mercado al que fue merecedor por parte del Estado el recurso o el programa de asistencia social fue mediado por un sistema de inteligencia artificial, entienda que hizo un sistema de inteligencia artificial, cómo funciona y por qué salió beneficiado o por qué no salió beneficiado. Pero que la conversación sea en ese sentido mucho más incluyente, que podamos lograr dar la mayor información sobre cómo funcionan los sistemas y podamos dar información clara y comprensible para el mayor número de personas dentro de la sociedad. Y eso es una decisión muy importante. Ahora bien, dadas las complejidades de algunos sistemas de inteligencia artificial para ser comprensibles, lo que esperamos también es que haya una explicación, y después entro a explicar un poco más ese punto, inteligente. ¿Y eso qué significa? Que la explicación vaya hasta donde sea costo eficiente, hasta donde sea clara, hasta donde sea, mejor dicho, entendible, comprensible y nos permita tener un entendimiento del sistema como tal, porque hay unos sistemas que, como llaman, de caja negra, cuyo conocimiento, cuya explicabilidad es tan difícil que nos pueden hacer poco operativo el uso de inteligencia artificial, y si generamos ese requisito, puede que mañana, pues muy pocos sistemas de inteligencia artificial tengamos en Colombia, porque lo que la técnica nos va a decir es, pues es muy difícil que todo sistema de inteligencia artificial llegue a tal grado de explicación, pues que pueda llegar entonces a ser implementado. Y eso también es lo que no podemos, digamos, tenemos que tener el balance de esa protección de explicabilidad, pero también de entender las complejidades de algunos sistemas. Privacidad.
la inteligencia artificial debe dar un respeto a la intimidad de las personas y a su esfera privada. Digamos que ante todo lo que se busca es que no haya un uso de información no autorizado y perfilamientos, tal vez que las personas no permitan o que invadan esa intimidad. Ahora bien, esto es solo un recorderis de la privacidad y de que la privacidad, digamos, debe ser un elemento fundamental al momento de usar los datos que usamos para entrenar un sistema de inteligencia artificial o para ya ponerlo a operar, más no reemplaza o genera algún tipo de adición o de efecto en la regulación vigente que tiene Colombia de protección de datos como un derecho fundamental de la habeas data y su regulación posterior en leyes estatutarias y decretos. Es decir, en ese sentido, eso ya tiene toda una suerte de particularidades, distinciones. En ese punto ya estamos en un punto mucho más legal, regulatorio, y por ahora nos estamos moviendo en un punto de la privacidad como un valor a considerar no solo en el uso de los datos, sino en la forma en que diseñamos o pensamos la implementación de un sistema de inteligencia artificial. Otro principio que nos parece fundamental, el control humano. Debe existir y debe seguir existiendo una agencia del ser humano en algunos sistemas. Y aquí también, con mucha precaución, he visto este principio. No es que toda decisión o toda actividad que realice un sistema de inteligencia artificial tenga que tener un ser humano detrás de ella, pero sí debemos empezar a gestionar mucho más el uso del sistema de inteligencia artificial en actividades que puedan presentar un mayor o menor riesgo. Y si existe un mayor riesgo, claramente debe existir la presencia de un ser humano, ya sea en la misma forma como opera el sistema o en la mediación en la información que ese sistema está tomando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una asistencia social, de un programa de asistencia social, en el cual un sistema de inteligencia artificial niega o no el acceso a ese programa, el acceso a un crédito, tal vez es deseable que ese sistema no esté decidiendo por sí mismo, sino que haya un ser humano capaz de tomar esa información, guiarse e ir incluso en contra de lo que diga ese sistema o no, cuando lo considere necesario o cuando considera que el sistema está errado o que puede, ¿por qué no?, cometer una injusticia o cometer un acto que esté viciado. Y en ese sentido, el control humano es muy importante. Y también se quiere que siempre tengamos en cuenta que la inteligencia artificial siempre va a ser una herramienta que obedece a las necesidades de la humanidad, de las personas, y no que vienen a poner en peligro ni su existencia, ni su beneficio, ni su bienestar. Y en esto no estamos hablando pues ya de la ciencia ficción y demás, que los sistemas ataquen esto, sino que los sistemas, al final, su uso y demás, terminen perjudicando a alguien. Y para eso los humanos tenemos que mantener esa agencia y ese control sobre la inteligencia artificial, especialmente en algunos sectores donde, digamos, ese tipo de afectaciones pues puedan ser socialmente reprochables o que no deseamos en ningún caso que se den. Y más en una cuarta revolución industrial que queremos que sea sostenible, que queremos que de verdad tenga unos efectos transversales. Lo quinto es una seguridad, y una seguridad que tiene que empezar a ser vista más allá de una seguridad digital. La inteligencia artificial está teniendo la mayor capacidad de interacción, incluso física, va a permitir que muchos sistemas físicamente interactúen con nosotros. Entonces puede poner en peligro al ser humano no solo en su información, no solo en su seguridad digital, sino en su seguridad física e incluso puede poner en riesgo infraestructura crítica de un país. Y es de ahí donde la concepción de seguridad también tiene que cambiar a un plano no solo digital, sino también físico, por lo cual hay que priorizar aún más este principio como algo que debe mediar al momento de utilizar, implementar o desarrollar un sistema de inteligencia artificial. Sexto, el tema de responsabilidad. ¿Quién es responsable por afectaciones? ¿Quién es responsable por la forma como un sistema de inteligencia artificial decide o no? Y digamos, en este sentido tenemos que tener en cuenta que estamos ante una cadena algorítmica, es decir, que esto no necesariamente el que lo diseña es el que lo implementa o el que lo despliega después en toda una sociedad, que hay distintos actores involucrados en lo que es una cadena de la inteligencia artificial, pero entonces Colombia, y considerando, y aquí es donde vienen las particularidades contextuales de nuestro contexto, Colombia se espera en principio que sea un país altamente, digamos, denominado como un país consumidor de la inteligencia artificial. Esperamos ser mayores productores, esperamos ser mayores desarrolladores de esto, a eso se le apuesta. Pero seguramente muchas de nuestras entidades, muchos de nuestro sector privado, industrial y demás, va a usar la inteligencia artificial como consumidor.
y al final, el consumidor final, las personas van a recibir el producto de estos sistemas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién responde frente al sistema o no que le dijo una entidad financiera que no le otorgara un crédito a una persona? Pues exactamente ahí es donde el principio de responsabilidad lo que propone es que debe haber, en principio, una solidaridad entre todos los involucrados. ¿Sí? No es que entonces mandemos al señor consumidor que no accedió a un crédito a quejarse con un diseñador que posiblemente esté en otra jurisdicción. Pero sí, lo importante es que todos están involucrados, que los implementadores también tienen una responsabilidad y que todos se pueden liberar de esa responsabilidad si muestran una diligencia en la forma como lo implementaron. Por ende, y esto también que quede muy claro, no es una responsabilidad objetiva. No es, la responsabilidad objetiva es entendida también como que yo soy responsable, incluso no puedo aportar prueba en contrario, simplemente porque se haya dado un daño, ya soy responsable. ¿Qué estamos diciendo con este principio? Uno es responsable y solidariamente con otros es responsable y puede entrar a responder por la afectación, pero si muestra una diligencia, una aplicación de unos principios, un cuidado en la forma como lo implementó y demás, tal vez pueda liberarse de esa responsabilidad. Y no es que el daño entonces haya podido evitar del todo, pero por lo menos hizo al máximo para evitarlo. Y eso, digamos, es lo que consideramos que dentro de un marco ético y dentro de unas posiciones éticas es algo deseable. Y por último, pues hay unos principios universales, digamos unos que ya se han venido viendo como el de no discriminación, es decir, el sistema de inteligencia artificial no puede darse para justificar discriminaciones por temas como sexo, raza, religión, discapacidad, edad u orientación sexual. Esos son conceptos ya que tiene la humanidad completamente definidos y que la inteligencia artificial no nos puede, digamos, poner a pensar o repensar en ese sentido. Claramente uno de los objetivos de un sistema de inteligencia artificial es lograr diferenciar, discriminar entre distintos resultados, pero no una discriminación en los términos que exactamente estoy comentando, pues que es la que se quiere evitar. Otro punto que es el de inclusión, que es claramente uno de los elementos por los que más queremos que se fomente, y es poder tener la conversación más amplia posible al mayor número de personas involucradas. Y dos principios que son, digámoslo, muy novedosos en el tema ético a nivel mundial, que hemos tenido ya mesas de discusión con entidades internacionales que han resaltado la particularidad y los beneficios que le ven a que Colombia haga una apuesta por estos dos principios. Y es uno, el primero debo decirlo, tenemos que tener, digamos, esa tranquilidad y también ese interés en saber que somos el primer país del mundo que propone como un principio específico en la inteligencia artificial la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que vemos que el uso del sistema de inteligencia artificial debe priorizar el interés superior de esta población y debe lograrlo, y que el uso de la tecnología para estas personas debe lograr dicho fin, y pues para esta población debe lograr dicho fin. Y eso es una apuesta que Colombia hace en ese tema, considerando que son esas futuras generaciones las más involucradas, las más impactadas por el despliegue de esta tecnología. Y uno décimo, que es beneficio social, que es básicamente que toda persona que desarrolle, implemente, diseñe un sistema de inteligencia artificial en Colombia, siempre lo vea con una conexión a un beneficio social. Y en este punto hay que ser también muy, digámoslo, precisos en establecer que el beneficio social no es un término asociado a una o dos actividades. Un programa de asistencia social sí es de beneficio social, pero no es lo único que genera beneficio social. El entretenimiento genera beneficio social. El acceso a ciertos productos puede generar beneficio social. Digamos que en ese sentido no podemos cerrar la definición de lo que es beneficio social, pero sí que dentro de lo que entendamos por beneficio social, le demos ese significado y ese propósito y esa legitimidad al proyecto o a la tecnología que estamos implementando o al proyecto de implementación de esta tecnología que estamos haciendo, que de alguna forma u otra lo conectemos. Si definitivamente no vemos ningún tipo de conexión hacia un beneficio social, hacia generar un beneficio a nuestra sociedad, pues entonces no parece no estar muy justificado. Si esto se va a usar es para facilitar el robo, para el robo informático o para generar acoso a una población específica y demás, difícilmente hay un beneficio social. Pero también es un principio muy interesante porque nos permite y permitirá al país abordar otros puntos, como por ejemplo, ¿vale la pena implementar un sistema de inteligencia artificial en X o Y
entidad si de pronto los costos sociales, ya sea, por ejemplo, en temas ambientales que va a generar, no lo justifican. Si no es así, el costo está siendo mayor al beneficio y por ende entonces no nos está funcionando. Ese es un principio que nos va a dar, digamos, muchos elementos también para entender en qué queremos y en qué no queremos ver la inteligencia artificial plasmada. Entonces, no sé si de pronto aquí le hago una pausa y entonces podemos algunas preguntas o algo antes de entrar ya a lo que son las herramientas para materializar, operacionalizar, implementar estos principios de inteligencia artificial que se proponen. Sí, Armando, muy, muy, muy interesante todo esto porque, como tú mencionabas, pues la expectativa es que Colombia obviamente pueda tener una participación creciente en los temas de producción de este tipo de soluciones, pero incluso si estamos hablando, y aquí me ubico un poco en las instituciones de educación superior y en cómo, qué sé yo, estamos utilizando herramientas de proctoring que finalmente están utilizando algoritmos de reconocimiento facial en donde a poblaciones, por ejemplo, afrodescendientes, el algoritmo no los ve y la persona se pone frente a la cámara y simplemente no aparecen. Esas son cosas que eventualmente nos llegarán y creo que con esos principios que hay acá, también hay como una especie de principios para la compra. O sea, si usted va a comprar soluciones de inteligencia artificial que van a involucrar montones de personas, pues trate de mirar si son transparentes, si manejan los temas de privacidad y sobre todo, pues principalmente digo yo, cómo manejan ese tema de responsabilidad. Me parece clave eso que están mencionando. No es un asunto de es problema del proveedor. No, es que si usted está adoptando esa solución, usted también debería ser consciente de las limitaciones y de los sesgos incluso que esa solución pueda generar. Así que en esos principios creo que hay un tema súper, súper interesante. Tenemos por aquí una pregunta de María Pérez que nos pregunta, pues, ¿cómo se trataría la responsabilidad frente a la autonomía de algunas inteligencias artificiales? Dice la pregunta dirigida a saber la forma en la que se tratará ese tema para evitar las interpretaciones que pretende evitar este marco ético. Sí, digamos que claramente ahí yo creo que, como comentaba, yo lo conectaría tanto con el tema de responsabilidad como con el de control humano. Cuando hablamos de esa IA independiente, autónoma, capaz de decidir, en gran parte es porque nosotros le hemos dado esa capacidad de decidir. ¿Sí? Nosotros también podemos dar la capacidad de ser una guía para la decisión y en un punto mostrarnos ciertos resultados, mostrarnos una evidencia como tal, pero no necesariamente ya tendría por qué decidirlo. Entonces, ese exactamente ese punto, y frente a la pregunta de María es exactamente cuánto control queremos darle, cuánta autonomía queremos darle a estos sistemas y cuánto control debe haber. Y definitivamente hay sistemas que deberían poder operar tal vez de forma autónoma sin que generen mayor riesgo social o éticamente vayan a generar algún tipo de afectación o veamos que no sea deseable. Pero hay algunos otros puntos en los que sin duda dicha autonomía es donde sí tenemos que limitar. Y ahorita cuando hable un poco de las herramientas podemos entrar a profundizar sobre ese tema. Perfecto. María también preguntaba si pues todavía hay forma, de qué manera se pueden hacer aportes a este marco ético. Sí, digamos que ahorita, eso también lo voy a comentar un poco, el documento estuvo publicado en agosto para comentarios, ahorita ya se han procesado más de 280 comentarios que fueron emitidos por distintas entidades, entonces digamos que estamos en ese proceso y estamos ahorita en unas mesas de conversación ética en las cuales hemos generado un espacio y al final me gustaría compartirles el link del espacio donde estamos todavía recibiendo participaciones por parte de distintos grupos y para que María y muchos puedan acceder ahí y dar toda su input sobre estos temas. Todos esos comentarios se están procesando, todo eso se está teniendo en cuenta y ante todo, para que se tenga muy claro este marco ético que presentó la Corporación Andina de Fomento, que pues, yo tuve la posibilidad de redactar y demás, es un primer insumo. No es ya el marco definitivo, es un primer insumo sobre el cual surge todo esto, incluso este mismo ejercicio que estamos teniendo hoy, nos va a permitir seguir construyendo. Entonces, ahora por el chat les envío el link para que puedan acceder a la página donde estamos recibiendo más comentarios y más aportes al marco.
Estupendo, Armando. También mencionarles pues a todos nuestros asistentes que pues Armando nos está haciendo una presentación muy resumida de todo esto, pero si ustedes van al documento van a encontrar en cada uno de los apartados que se refieren a los principios, casos, información adicional. Es un documento muy rico porque compila muchas miradas y le permite a uno empezar a profundizar hasta donde desee. Entonces, bueno, voy a dejar aquí una pregunta de Henry en el tintero. Y pasemos entonces a conversar un momento respecto a las herramientas. El documento propone tanto una serie de 10 principios como una serie de 15 herramientas para esa implementación del marco ético. Entonces, cuéntanos un poco más de las herramientas, Armando. Perfecto. Perfecto. Entonces, pues uno de los principales retos que tenemos es el de lograr, tenemos unos principios, hemos definido unos principios, ahora ¿cómo los materializamos? ¿Cómo los vemos dentro de distintas entidades del orden público, privado, demás? ¿Qué podemos hacer? Y ese es uno de los grandes retos que tenemos, pero a los cuales entonces damos este derrotero de herramientas con las cuales queremos lograr, digamos, impactar varios de ellos. Como ustedes pueden ver, aquí está puesto, digamos, de forma horizontal cada uno de los principios y de manera vertical cada una de las herramientas, y como comentaba Daniel, pues ustedes pueden acceder al marco y ver cada una de estas, cómo se define, sus particularidades y demás, pues para que la tengamos muy, muy de presente. Pero entonces, ¿por qué empezamos? Primero que todo, por una evaluación de algoritmos, una evaluación del impacto de los algoritmos antes incluso de que sean implementados, que creemos nos puede ayudar exactamente a cubrir varios de los principios y verlos materializados, a lograr que evaluemos qué tan transparente se está haciendo en la forma como se va a implementar. Por ejemplo, qué explicación vamos a dar, cómo se está afectando o no la privacidad, si debe existir o no un control humano, y así, digamos, con todos los principios. Entonces, esa evaluación de algoritmos exactamente consiste en eso: identificar actores impactados, identificar el tipo de sistema a utilizar, identificar el tipo de data que se va a utilizar, identificar los propósitos para los cuales lo estoy utilizando, objetivos, recursos, y de esa forma poder exactamente cubrir de antemano varios de estos puntos pues, que nos generan inquietud. Otro tema que ha sido muy interesante y de mucha discusión, incluso a nivel mundial, y que veíamos proponer a las autoridades europeas, es la auditoría de algoritmos. Entonces, por ejemplo, Francia llega y dice: todos los algoritmos que estén siendo utilizados por el sector público y por los gobiernos deben estar dispuestos para su auditoría, y para que cualquier persona pueda entrar y conocerlos, y en código abierto poder, por ejemplo, conocer su funcionamiento y generar retroalimentación sobre la forma como están operando, en su diseño y demás. Eso puede llegar a ser un tema muy interesante. Surgen algunas, a veces, inquietudes sobre el tema de la propiedad intelectual, pero vemos que de pronto se puede lograr de cierta forma y bajo unos parámetros muy específicos, y ya será entrar al detalle cómo funcionaría esa auditoría, que no necesariamente se tiene que poner en peligro digamos, la propiedad intelectual, la protección a la inversión y pues la protección al conocimiento que se ha desarrollado. Otro elemento importante, la limpieza de datos. Existen ya varios mecanismos y herramientas que se han utilizado, especialmente con todo este boom que hemos tenido del Big Data, para que mucha de la data que tienen las entidades pueda generarse ciertos mecanismos de limpieza y de reducción de lo que son, digamos, este tipo de prejuicios o de elementos que puedan llevar a error. De actualización de los datos. Es importante que asumamos, por ejemplo, que cosas como la actualización de la información no solo son tal vez obligaciones que incluso hoy en día vienen de ley, sino que éticamente es responsable también que si vamos a utilizar, por ejemplo, esto para determinar el acceso o no de una persona a, no sé, a una universidad, por ejemplo, pues que tengamos todos los datos actualizados y tengamos de verdad toda su información. No quedarnos con información parcializada y demás, y digamos que eso, más con el impacto y la forma como el sistema de inteligencia artificial puede utilizar esa información y todos los resultados que nos puede dar, y la forma como un algoritmo ya le puede definir la vida a una persona con la información que está utilizando, nos da para que nos pensemos cada vez más cómo utilizamos los datos y cómo nos aseguramos que esos datos tengan, digamos, la mayor exactitud y precisión posible. Una explicación inteligente. Y en ese sentido queremos optar por un modelo exactamente costo eficiente que nos permita entrar a una explicación, darle a las personas unos elementos necesarios sobre cómo funciona la tecnología, sin
entrar ya a un tema que vuelva imposible la explicación, o mejor dicho, la vuelva tan rigurosa, con tantos requisitos, que básicamente desincentive el uso de estos sistemas. Eso es algo en el que queremos, por eso mismo el término inteligente, y es donde exactamente los beneficios y donde la explicación en sí misma sea necesaria, y para eso hay distintas metodologías que pues, están también muchas expuestas en el mismo documento. Evaluación de legitimidad, hacer antes de la implementación de un sistema, y esto, por ejemplo, para el sector público puede ser muy importante, evaluar la legitimidad de los propósitos, lo que se busca y qué se quiere lograr con un sistema de inteligencia artificial, diseño de sistemas sostenibles y confiables, queremos que exactamente sean sistemas que generen confianza, y para eso hemos visto algunas herramientas a nivel mundial que permiten exactamente una mayor participación de las personas, incluso de los que se van a ver impactados por estos sistemas. Es esencial, y creo yo, una definición y gestión de riesgos. Eso nos ayuda a impactar varios principios como el de privacidad, el de control humano, sin lugar a duda. Digamos que lo que hemos visto como control humano, ha existido un modelo muy interesante asociado a los riesgos en Singapur, del cual se toma en gran medida esta idea, y es a mayor riesgo, que es donde tendremos que ver cómo definimos los riesgos y de qué forma son los riesgos calificados, pues exactamente mayor intervención de los humanos puede existir. Y así, y de ahí que el análisis de riesgo sea tan importante, por ejemplo, para el tema que se habla de la autonomía. Es qué tan autónomo puedo dejar yo un sistema o no que opere, que modere un contenido, que decida sobre un pool de personas que están optando un trabajo, me diga cuáles son los mejores opcionados o no. Y entonces ahí es donde vienen los riesgos tanto sociales, riesgos también económicos, y muchos otros que tendremos que entrar a evaluar y a definir, pero es donde viene el reto y es donde tenemos que ser conscientes de a lo que nos enfrentamos. Otro tema, digamos, ya un poco también en temas técnicos, privacidad, necesitamos protegerla. Bueno, ¿por qué no priorizamos un poco más el tema de la privacidad diferencial como una técnica que nos permita un menor riesgo de identificación de las personas cuando los sistemas de inteligencia artificial están usando datos personales? La privacidad diferencial puede ser una técnica muy interesante y que tenemos que considerar. Es decir, no todas las respuestas son a partir de políticas, de regulaciones o de elementos, digamos, en este sentido, como códigos y demás, sino también pueden ser la misma tecnología en pro de estos principios. Códigos internos de conducta y o ética. Consideramos que, por ejemplo, todos aquellos que estén empezando a desarrollar esta tecnología, a diseñarla, se sigan por unos principios éticos, tengan unos códigos de conducta en su trabajo, pero también, como lo comentaban, sí, también vamos hacia la implementación, hacia los que están implementándola. Cuando vayamos a implementarla, y digamos en ese sentido se puede considerar como un consumo responsable, un consumo ético, y es, si la voy a utilizar en mi entidad, ¿cómo la debería usar? Y un código de conducta ética nos puede dar unos buenos parámetros en ese sentido, y además nos permite adaptar estos principios a las lógicas propias de cada entidad. Una estrategia de educación, y esto es un punto que quiero ahondar, digamos, con ustedes, es estrategias de educación e investigación en ética en inteligencia artificial. Tenemos que desarrollar mucho más la investigación en ética en inteligencia artificial para que obedezca a nuestro contexto, a nuestras características como país. Tenemos que tener, ojalá, mayores personas desarrollando estos temas de la ética y de la tecnología y de la innovación y de la inteligencia artificial, proponiendo desde la investigación distintos parámetros y distintas formas de interpretar el uso, no una tecnología, incluso en casos específicos. Podemos decir que varios países en el mundo lo hacen. Inglaterra misma tiene un instituto específicamente dedicado al estudio de la ética y la inteligencia artificial, como es el Alan Turing Institute. Muchas otras entidades se dedican a eso. Las entidades de educación superior de muchos países aportan investigación, aportan elementos que son de gran valor, y eso ojalá lo podamos profundizar en Colombia. Pero a su vez, que tengamos una mayor profundización y investigación en la ética de la inteligencia artificial y de la tecnología, es esencial que a las personas que estamos preparando dentro de estos grandes programas de formación en programación y en otras técnicas de la cuarta revolución industrial y conocimiento en estos temas, a nuestros científicos de datos, tengamos un módulo, ojalá, de ética y de ética en el uso de la tecnología y de ética en la inteligencia artificial. Entonces, eso claramente presenta unos grandes beneficios que, sin lugar a dudas,
tenemos que empezar a explorar, porque ya desde ahí, desde que el programador es estudiante de la ciencia de datos, empiece ya a generar esa conciencia de unos principios éticos y de los posibles impactos éticos que puede tener la forma como propone una u otra solución, eso ya pues, nos puede ahorrar bastantes esfuerzos en ese sentido. Un análisis de impacto de privacidad, eso digamos también lo ha servido y en el marco europeo ha sido un tema interesante. Este punto del litmus test, que es muy importante para todos nosotros. Litmus test es un test ético, es digámoslo así, un juicio ético en el que básicamente, y voy a resumirlo de forma, digámoslo, un poco sencilla, pero es ponernos en los zapatos del otro. Y en Litmus Test lo que buscamos es que cada vez profundicemos más en ponernos en la situación de ser el consumidor, de ser la persona a la cual le van a decir si accede a un trabajo o no a partir del uso de estas soluciones tecnológicas. ¿Cómo nos sentiríamos si no nos brindara una explicación clara? Si el sistema nos dijera una cosa que no entendemos, si el acceso a X servicios se nos negara porque exactamente no cumplimos las características que parece cumple cierto tipo de población que sí puede acceder. Entonces, eso claramente, si hacemos ese tipo de juicio y si hacemos ese tipo de reflexión claramente dentro de nuestros equipos que desarrollan, implementan esto, pues claramente eso nos va a permitir en muchos momentos evitar ciertos puntos. Y hay que entender una cosa, y es que la inteligencia artificial en muchos momentos va a existir presión por implementarla, va a existir, por ejemplo, entre nuestros sectores privados competencia, va a existir, hombre, tenemos que hacer algo rápido, tenemos que hacer soluciones tecnológicas rápidas. Y ese afán y esa necesidad, tanto en sectores públicos, privados, educativos y demás, nos puede llevar a que exactamente no hagamos ese tipo de juicios, porque al fin y al cabo tenemos que sacar algo rápido. Pero lo que sí queremos es que de alguna forma u otra seamos lo suficientemente persuasivos para convencernos que tal vez tenemos que repensar y pensar las cosas 2 o 3 veces antes ya de implementarlas, teniendo en cuenta los posibles efectos que puede tener. Y pues por último está la portabilidad de datos que permita una mayor acceso al tipo de información que se está utilizando cuando se utilizan estos sistemas de inteligencia artificial y un fortalecimiento de la ética en los negocios, y esto va dirigido especialmente al sector privado. Hoy en día existen muchos elementos para priorizar temas de derechos humanos y negocios, para priorizar lo que es un desarrollo sostenible, una responsabilidad social. Ojalá ya dentro de todos esos programas que ya existen y que no tenemos que inventarlos en muchas de nuestras industrias, pues este tema de la ética de la inteligencia artificial sea un elemento a considerar. Entonces, ahí yo haría otro corte, no sé si haya preguntas y ya pues brevemente respondemos y pues terminaríamos mostrándoles pues lo que ha sido el escenario desde esta propuesta y desde que se publicó. Súper Armando, pues insisto, es muy interesante toda la perspectiva y yo me quedo también con este aspecto que tú mencionabas, que tú tenías en el tema de las estrategias de educación e investigación, porque pues creo que allí, o sea, yo a medida que lo leo, no veo el marco como ay, ahora esta es otra cosa adicional que nos toca implementar, que perfectamente podría entenderse de esa manera, sino como un área de oportunidad muy interesante para nuestras instituciones, porque si Colombia es el primer país de la región que está dando estos pasos, el empezar a utilizar este marco como un insumo para empezar a formalizar programas formativos de distintas longitudes, de distintos niveles de profundidad frente a estos temas, pues nos podría ayudar de pronto a irradiar algunos de esos programas hacia el resto del continente. Creo que ahí es una primera posibilidad que se me ocurre. Como tú mencionabas también antes, creo que aquí también hay una responsabilidad gigante de nuestras instituciones, entendiendo que estamos en un entorno global, ¿no? Porque, listo, tenemos, digamos, el principio de beneficio social, que me parece clave. Pues eso no quita que una persona que fue formada por una de nuestras instituciones decide trabajar para un país, para una empresa en otro país, en donde eso no importa y está trabajando desde Colombia, donde el beneficio social no se tiene en cuenta y termina de pronto especializándose en fraude electrónico. Y no es eso lo que quisiéramos. Entonces creo que sí hay una responsabilidad muy grande allí
en los pregrados, en los programas de posgrado y posiblemente también hacia la educación básica y media, creo yo, crecientemente, de analizar cómo nos toca este marco, cuáles son esos asuntos éticos que sí deberíamos atender en los distintos programas que tengamos operando, y advertir que yo creo que es tal vez evidente pues de pronto sobra decirlo, de pronto no, pero creo que como Armando lo ha venido advirtiendo, esto no es un asunto exclusivo de ingenieros de sistemas. Esto no es solamente un problema del desarrollador o el programador. El principio del programador van a tener que pensar en este asunto. Pero, por ejemplo, para el tema de la evaluación de algoritmos y la auditoría de algoritmos, como está planteado en el documento, yo perfectamente veo a personas de derecho o de ciencias políticas que empiezan a tener una capacidad mucho más, no capacidad, sino una comprensión mucho más clara de estas cosas que hay que empezar a mirarle a la gestión pública, a la gestión privada, a cómo orientamos la adquisición y cómo privilegiamos con nuestro bolsillo finalmente esas soluciones que sí cumplen y sí reflejan esos principios a los que les queremos apostar como país. Entonces, yo veo aquí como un punto de partida súper interesante, y que no es concluyente, y eso también es muy positivo. Armando nos decía que ese es un punto de partida y me parece muy positivo como está planteado, porque en realidad se siente de esa manera. Yo quería volver sobre una pregunta que tenía hace un rato Herney Castillo, que tiene que ver en parte tal vez de manera tangencial con el tema de la limpieza de los datos. Él preguntaba qué hacer con la comercialización de las bases de datos, porque pues es una práctica como bastante frecuente todavía, y finalmente para los datos son la base de todo esto. Sin datos yo no tengo algoritmo de inteligencia artificial, y sea que nos convirtamos en consumidores o no, esos datos de una población como la colombiana van a ser cada vez más relevantes, y van a tener un valor mayor. ¿Qué hacer? Preguntaba Herney, con esa comercialización de las bases de datos. Sí, pues claramente eso tiene todas unas consideraciones y pues hasta incluso pues regulatorias, teniendo en cuenta que hoy en día tenemos unas normas de protección de datos y sobre el intercambio y acceso a los datos con consentimiento y demás características. Yo creo que en ese sentido a mí lo que más me interesa un poco con el tema de inteligencia artificial es, como decía, pues habrá consideraciones sobre el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos, que son dos mundos que claramente entrarán a tocarse constantemente. Por eso el gobierno nacional incluso también ha priorizado la existencia de estos espacios de sandbox regulatorio, para empezar a probar cómo estas regulaciones empiezan a interactuar con la tecnología. Hoy en día ya tenemos un proyecto que se espera ya, según lo programado por la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad de Protección de Datos, que el próximo año, ya a principios del próximo año, se tenga un sandbox regulatorio sobre privacidad e inteligencia artificial, privacidad por diseño e inteligencia artificial. Y yo creo que en ese sentido eso va a ser muy interesante para ver qué tipo de determinaciones y cómo esta regulación va a entrar a jugar ahí. Eso, digamos que ya superando al marco ético, claramente que es un marco que nos propone pues otro tipo de consideraciones, pero sí es claro que tenemos que ser conscientes y digamos, por ejemplo, desde el lugar y poniéndose ahí sí en el lugar de un diseñador, pues claramente entender de dónde viene la data que está utilizando, cuáles son los propósitos para los que ha sido recolectada y entender el consentimiento que la gente ha dado para utilizar los mismos. Creo que siempre es una cosa que no solo se debe hacer por regulación, sino también porque existe una ética de respeto a los otros y de entender el efecto que eso puede tener, que pues claramente hay que respetar y hay que tener muy en cuenta. Entonces yo creo que esos son puntos, por ejemplo, la comercialización de bases de datos y demás. Si son cosas que no están siendo permitidas, que están siendo fuera de la ley, también en gran medida no utilizarlas es una forma de poder ponerle un freno a eso y pues claramente ahorita va a haber mucho interés por los datos, mucho interés por acceder a mayor información, pero que ese interés no nos nuble en cuanto al respeto de temas como la privacidad y pues otros muchos derechos y principios fundamentales de una sociedad. Claro que sí. Si quieres, nos estamos pasando unos minutos, pero si quieres, miremos las recomendaciones, que es esta parte final. Perfecto, sí, yo digamos que ante todo, más que darles digamos, no quisiera extenderme mucho en el tema de esto para que pudiéramos, en las recomendaciones que se le hicieron al gobierno nacional, especialmente porque creo que ya las estamos viviendo.
y es ante todo pues la publicación, dar a conocer este documento y que el mismo documento sea hoy en día considerado como, pues mejor dicho, por la sociedad y por distintos grupos y como un insumo inicial. Digamos que yo lo resumiría estas recomendaciones de esa forma. Como ustedes ya los he comentado, el documento fue publicado en agosto de 2020, hubo una primera publicación para dar a conocerlo en sociedad, para empezar a tener unas primeras reacciones. Y digamos que esto también se une y por eso digamos que es muy importante verlo también en el concepto de país, cómo esto hace parte y aquí termino como empecé. Esto hace parte de una visión integral de la inteligencia artificial en Colombia, una política integral que, como lo han dicho indicadores internacionales y el Government AI Readiness Index del IDRC y del Fondo de Cooperación de Canadá y de Oxford Insights, lo que muestra exactamente es que hay distintos ámbitos que tenemos que cubrir. Ya estamos cubriendo en un puntaje muy alto que dicen ellos el tema de visión y ya ahora tenemos que seguir cubriendo uno muy importante que es el de la gobernanza y la ética. Y a eso le queremos impactar. Hoy en día Colombia es considerada como una AI Rising Star en la región, como los países líderes en esta conversación. Todo el ecosistema está llamado exactamente no solo a tener ese reconocimiento, sino exactamente a tomárnoslo, y como decía Daniel, me parece muy importante tomárnoslo en serio, tomarnos en serio que somos un país pionero en Latinoamérica y que por ende todos debemos de esa forma aportar y generar ese tipo de insumos porque ya tuvimos la oportunidad de tener el primero, entonces ¿por qué no tener entonces una academia líder en estos temas, una academia que proponga o instituciones de educación superior que se vayan posicionando cada vez más en la formación en programas y en la formación, por ejemplo, en ética de inteligencia artificial, dentro de estos cursos que considera y demás. Esto no es solo un tema de ser considerado de esa forma, aunque claramente esto tiene un significado bueno para el país, significa inversión, significa que el país genera atención a nivel mundial, no es solo un tema de impactar un índice, sino además de que Colombia adopta una línea a nivel mundial y es el de ser un país que no solo busca promocionar una visión de inteligencia artificial y liderar a la región en estos temas tecnológicos, sino en el uso responsable de las tecnologías. Y en ese contexto también es que esto se enmarca. Este tema de gobernanza y ética nos lo midieron incluso antes de ya tener la propuesta de marco ético. Esperemos que sigamos creciendo y es una responsabilidad pues de todos. Como les decía, pues dentro de los grandes avances está la publicación del documento, más de 280 comentarios analizados y procesados, mesas de trabajo y discusión que se han dado en noviembre, incluiría yo ahí diciembre de 2020, y reconocimiento por parte de distintas entidades internacionales por el uso responsable de la inteligencia artificial. Y aquí entonces quisiera, por último, mostrarles y les comparto aquí la aplicación. La página que se ha generado, ya les envío el link, es iaeticacolombia.gov.co, porque definitivamente es necesario, a la vez que estamos teniendo las mesas de discusión con distintos actores del ecosistema nacional e internacional, pues seguir recibiendo comentarios, seguir recibiendo insumos y a partir de ejercicios como este, seguir pues teniendo todo este tipo de input. Entonces tenemos una página sencilla en la que básicamente lo que encontramos es el marco ético para su descarga, un espacio de participación para tener comentarios, digamos, poder obtener ese tipo de comentarios, preguntas demás que se tenga frente al marco, y pues vamos a estar resaltando algunos comentarios, preguntas también, que aquí digamos hay una sección específica de preguntas, y esperamos aquí generar algún contenido y pues empezar también a mostrar lo que las personas están opinando frente al tema. Y esto es un espacio, digámoslo, de participación que también es muy importante, que consideramos que hay que aprovechar y el cual, como digo, ese insumo final o ese marco ético ya final a partir de lo que fue este insumo inicial, pues estará pues ya en Colombia, decidiremos cómo se empezará a ser implementado, digamos, todos los colombianos somos parte de esa conversación y el gobierno nacional, a partir de todos esos elementos, ya tendrá muchos más, digámoslo así, sí, elementos otra vez siendo redundante de consideración para, ¿por qué no?, pues decir cómo lo implementa, a través de qué mecanismos y cómo entra esto a impactar pues ya el país siendo un documento de gobierno y un documento ya implementado en el país y pues siendo uno de los primeros países en el tema. Pero estos espacios de participación son esenciales pues para poder impactar e influir en ese tipo de decisiones. Entonces, pues bienvenidos todos ahí y voy a enviarles el link a través del chat pues para que lo puedan también tener.
Estupendo, Armando, muchísimas gracias. Pues yo me uno a los comentarios que estamos teniendo por aquí en el chat. Desde Colab definitivamente, cuando tuvimos la oportunidad de conocer en detalle esta iniciativa, recuerdo que le dijimos a Armando que pues sería buenísimo el poder tener un webinar para el público de Colab y efectivamente es una presentación muy clara que da cuenta de un documento muy rico, con un espectro de posibilidades enorme, que creo que es una de las cosas más positivas, que no es un documento que se lee como normativo todavía, sino como generador de discusión. Entonces, deberá celebrar ese esfuerzo y dejar, como ya lo mencionaba Armando, el mensaje de que este es un asunto de todos, de que desde cada uno de los aspectos de nuestras vidas, bien sea como consumidores, bien sea como creadores, como productores, diseñadores, profesores, directivos, desde cualquiera que sea la relación que vamos a tener, porque lo vamos a tener con los algoritmos de inteligencia artificial hoy y en el futuro, pues aquí tenemos una caja de herramientas muy interesante para alimentar la discusión y para ayudarnos a pensar en un futuro sostenible y que esté muy alineado con esas expectativas sociales a las que deberíamos seguir apuntando. Entonces, Armando, agradecerte por tu presencia. Muchas gracias, no, a ustedes, de verdad, yo creo que este tipo de espacios son muy importantes para lo que el país está viviendo, para toda esta transformación digital y pues como lo he sostenido, para que pueda ser exactamente eso, sostenible y algo que de verdad socialmente todos podamos querer, desear y que seamos beneficiarios de estos cambios y estas transformaciones y pues Colab siempre, pues mejor dicho, admiro lo que hacen, el liderazgo que han tenido y pues para mí un gusto estar hoy con ustedes y bueno, no, por favor, ojalá la participación en este espacio que se ha brindado y demás y creo que es fundamental y de verdad muchas gracias. Él también muy bien lleva esta conversación y me sentí muy a gusto, entonces muchas gracias. Gracias a ti, esperamos poder contar contigo en nuevos momentos de Colab. A nuestros asistentes también muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esto quedará, la grabación quedará disponible para consulta en la página web de Colab, en colab.colombiaaprende.edu.co/inspiratorio. Ustedes podrán encontrar todos esos registros. Así que si hay personas en sus instituciones a quienes ustedes quieran compartirles esto, por favor, vayan a Colab y ayúdenos a difundir esta historia, ayúdenos a contar esta historia de innovación educativa y de transformación digital que nos va conectando con el futuro de nuestro país. Y les agradecemos que nos dejen sus percepciones acerca de este webinar en la encuesta de satisfacción que está en la parte superior del chat en este momento. En un rato van a recibir también la grabación de este webinar, como les digo, para que puedan distribuirlo a quienes consideren necesario. Les agradecemos de nuevo por acompañarnos. Esperamos que nos sigan. Esperamos poder seguir contando con su presencia en los siguientes eventos de Inspiratorio de Colab. Buenas tardes para todos en nombre del Ministerio de Educación Nacional y de la Universidad AFIT. Gracias por su compañía y nos vemos pronto.